Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición diaria de Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cerecini y como siempre estoy gustosa de darles la bienvenida para seguir aprendiendo juntos a cómo cuidar nuestra salud y sobre todo informarnos sobre tantas enfermedades, patologías, síndromes incluso, que pueden ser bastante desconocidos para muchas personas, pero que siempre es necesario no solamente visibilizarlas, sino conocerlas para hacer pues una sociedad, un mundo cada vez más inclusivo. El día de hoy, en un momento con el especialista, vamos a aprender más sobre el síndrome de Tourette, así que rápidamente vamos a presentar nuestro bloque. Muy bien, y para aprender más sobre el síndrome de Tourette estamos acompañados del doctor Carlos Zapata. Él es médico neurólogo del Hospital Santa Rosa y también especialista pues, en enfermedad vascular cerebral. Y damos la bienvenida, como siempre, a Sarita Busabá, nuestra nutricionista, que también tiene un tema muy interesante más adelante. Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Jenny, por supuesto contenta, amigos, de estar siempre con ustedes y como bien dice Jenny, para informarnos mejor y por supuesto ser un país cada vez más inclusivo. Y así que nuestro invitado el día de hoy nos va a ayudar a lograrlo. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor Zapata, es es importante no solamente visibilizar este tipo de, hay que decirlo, enfermedad, síndrome, característica, trastorno, ¿no? Como usted lo dice propiamente dicho, porque muchas veces se ciernen, ¿no? Muchos mitos y dentro de ello viene la discriminación ante lo desconocido. En principio, ¿qué tanta prevalencia, qué tan frecuente es el síndrome de Tourette, ¿no? En nuestro país, en el mundo entero? Bueno, el síndrome de Tourette tiene una prevalencia global aproximadamente que va del 0.3 al 3.4% a nivel global, pero esto tenemos que enfocarlo en la población escolar, porque básicamente es frecuente en la población escolar, ¿verdad? Para hablar de síndrome de Tourette, primero tenemos que definir qué es el síndrome de Tourette. Es un trastorno por tics. El síndrome de Tourette es un trastorno por tics. Eso significa que, que está englobado dentro de los trastornos motores del neurodesarrollo. Es un trastorno de movimiento complejo. Básicamente tenemos que definir primero qué es un tic, ¿no? Un tic son movimientos o son vocalizaciones súbitas, rápidas, recurrentes y no rítmicas, ¿sí? Estas pueden ser, como ya les comenté, motoras o... El cuerpo. Sí, motoras, o sea, movimientos. O sonidos. Bien, cuando estos tics motores y por sonidos se combinan ambos, ahí podemos hablar de que el paciente probablemente puede tener un síndrome de Tourette. ¿Por qué? Porque es frecuente ver tics motores en pacientes escolares. Que no necesariamente vienen a ser síndrome de Tourette, porque también hay trastornos por tics motores o vocales aislados. O también hay trastornos por tics motores o vocales permanentes. Entonces, pero que la diferencia entre estos dos últimos que dije y el síndrome de Tourette es que para que se considere como un síndrome de Tourette tienen que estar ambos juntos. O sea, darse en el mismo momento o que haya presencia a veces de movimientos motores y a veces de tics sonoros. Y también sumarle la pregunta, si hablamos de tics sonoros, ¿estamos hablando de decir una palabra o de hacer sonidos simplemente? Claro, para la primera pregunta, no necesariamente tienen que ser concomitantes, pueden aparecer en diferentes momentos de la enfermedad, pero sí tienen que estar ambos en el paciente, presentes en la clínica del paciente. Lo segundo que me comentaba, si es que tienen que ser palabras, eso ya se denominan tics vocales complejos, porque hay tics vocales simples, que son como por ejemplo personas que hacen el sonido de la garraspera. Como sonidos guturales. Como sonidos guturales, exactamente. Sonidos nasales, ¿no? De inspiración. Esos son como sonidos o tics vocales simples. Y los tics vocales complejos ya son palabras. Ahí viene lo que es la coprolalia, pacientes que comienzan a emitir palabras soeces, lisuras, pero son tics involuntarios, porque los tics son involuntarios. Claro. No son porque la persona esté enojada. O sea, pero no todo el síndrome de Tourette, o hay un porcentaje, desarrolla esto de la coprolalia, decir involuntariamente groserías o palabras obscenas o soeces. No todos los síndromes de Tourette. Exactamente. Un 40% del síndrome de Tourette va a presentar una cronificación
de los síntomas, y cuando se cronifica más este síndrome, Claro. es cuando ahí pueden aparecer ya tics vocales complejos, como justamente lo En que estamos adultos, me comentando. imagino, ¿no? Pero- Más en adultos. Ujú. Pero cuando comenta que es o involuntario y de pronto tenemos estas palabras soezas o digamos obscenas muchas veces, uno diría, está eligiendo, sabe lo que está diciendo, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo es que se da ese mecanismo? O sea, ¿por qué ocurre? ¿Y por qué palabras que son más bien negativas y no tanto positivas? Claro. Sí, el síndrome de Tourette puede venir acompañado generalmente de otros trastornos del comportamiento, también como por ejemplo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o también trastornos obsesivos compulsivos. Justamente la persona tiene la compulsión de ejecutar estas vocalizaciones, estas palabras soeces, ¿no? No necesariamente son soeces, porque también hay otro tipo de tics vocales complejos como la palilalia, la ecolalia, o sea, que son básicamente palabras repetitivas. Ok. Siempre dicen la misma palabra, no necesariamente soeces, o repiten palabras que escuchan. Doctor, ¿y qué ocurre con los pacientes que ya han sido diagnosticados con síndrome de Tourette? Porque imaginamos que para llegar al diagnóstico incluso es toda una odisea, ¿no? Al ser considerada una enfermedad rara, son muchos diagnósticos. ¿Pero qué ocurre con ellos? ¿Se les afecta la capacidad o el desarrollo cognitivo, el aprendizaje, o es solamente un trastorno neurológico que afecta pues, el sonido, el habla y el movimiento? Claro, esto ya viene englobado, que es un trastorno neuropsiquiátrico, ¿no? Ajá. Porque generalmente los pacientes también tienen trastornos depresivos o ansiedad también, pero generalmente la cognición no está O afectada. sea, pueden aprender y desarrollar Exactamente. inteligencia Los pacientes, como cualquier otro. claro que sí, los pacientes entre tics, los pacientes pueden conversar y pueden entablar una relación totalmente normal, ¿no? Claro, y probablemente a pesar de que haya una comorbilidad, es decir, además del Tourette puede haber una ansiedad, una depresión o tal vez otro trastorno de salud mental, la inteligencia no tiene nada que ver con este Así tema. es. Es decir, Exactamente. cualquier persona con un problema de salud mental es muy inteligente, es más, muchas veces es más inteligente que el promedio. Exactamente. Es más, cuando los pacientes tienen ya estas características y se asocian con trastornos de ansiedad o se asocian con trastornos de hiperactividad o con trastornos obsesivos compulsivos, es más difícil el tratamiento, claro está, porque tienen que lidiar con otros trastornos adicionales, ¿no? Más que con el tic. Porque generalmente cuando los pacientes presentan tics motores simples y tics vocales simples, quizá que son muy esporádicos, muchas veces hasta se ha visto casos donde pasados los años, a la edad adulta, van disminuyendo esos tics, hasta ahí muchas veces que se resuelven. Perfecto. Imaginamos que dentro de los daños o de la afectación, ¿no? Emocional, psicológica o de salud mental, viene básicamente al generarse pues todo un estigma, ¿no? Alrededor de la persona que tiene el síndrome de Tourette, porque yo puedo desarrollarme de manera pues, natural, pero de repente el que está al costado o en el colegio, ¿no? Por lo general cuando se produce en el niño, se genera pues una situación de bullying, ¿no? Eso es lo que origina los cuadros, imaginamos, de depresión, ansiedad y posteriores. Así es. Por eso que el tratamiento farmacológico como no farmacológico, la terapia cognitivo-conductual, son igual de importantes. Hasta muchas veces la terapia cognitivo-conductual es mucho más importante porque hay pacientes que tienen afección conductual, hay pacientes que tienen afección del ánimo mucho mayor que el mismo tic. Importante también, doctor, es escuchar a nuestros televidentes. Nos están llegando consultas desde las redes sociales. Vamos a ver qué nos están escribiendo a través del Facebook. En este caso se trata de Joaquín Armas. Nos dice, ¿se nace con la enfermedad o te puede dar mientras vas creciendo? ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, a ver, esta enfermedad tiene un sustrato genético, ¿sí? Pero también hay otros factores ambientales que lo pueden desencadenar. No es que estos tics se van a presentar en las primeras etapas de la vida, sino generalmente tienen una edad de inicio aproximadamente 4 o 5 años, ¿no? Entonces, generalmente, claro, tienen un sustrato genético, pero no se inician en temprana edad, sino ya cuando va avanzando. O sea, en la niñez. En la niñez, así es. Y van remitiendo más o menos que en la adolescencia, en la juventud. Y va remitiendo ya en la adolescencia y en la juventud, siempre y cuando los síntomas lo permitan. Claro.
Perfecto. Vamos con otra consulta, doctor. Nos escriben bastante por redes. Leemos en el Twitter, ahí está, Fanny Peláez le pregunta: tengo una especie de temblor involuntario que me ocurre al menos 10 veces en un día. Ojo, también ciertos sonidos me causan ataques de ira. ¿Estos son síntomas del síndrome de Tourette, doctor? No, porque hay que diferenciar el temblor de un tic, ¿no? Un temblor es un trastorno de movimiento totalmente diferente a un tic, ¿no? Un tic, como ya comenté, es un trastorno de movimiento súbito, rápido, repetitivo, involuntario, ¿no? Pero el temblor es otro tipo de trastorno de movimiento. Y que algunas palabras le generen ira, eso tampoco no tiene mucha relación al síndrome de Tourette, como me están preguntando. Bueno, en todo caso, ese caso involucra tener que visitar al especialista. Exactamente, ¿no? claro. Tiene que visitar al especialista, pero la pregunta iba dirigida si esto posiblemente puede ser. Perfecto, igual no hay que normalizar ningún malestar. Tenemos otra consulta. Así es, siguen muy activas, doctor, nuestras redes sociales. Esta vez vamos a recibir una consulta que nos llega desde el WhatsApp. Ahí está. Y bien, justamente Giovanna Retamoso nos escribe, dice: para el tratamiento del síndrome de Tourette, ¿se debe acudir solamente al neurólogo o también al psicólogo y al psiquiatra? Sí, como les expliqué, hay tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico. El tratamiento psicológico, las terapias cognitivo-conductuales son necesarias, no son opcionales, son necesarias, porque se complementan con el trastorno farmacológico brindado tanto por el psiquiatra o también por el neurólogo. ¿Y cómo se diagnostica, doctor? Porque le comentaba, es una enfermedad rara, imaginamos que muchos de los pacientes, ¿no? Los padres llegan muchas veces dando tumbos con tantos especialistas. ¿El diagnóstico se va de manera rápida? Es decir, ¿hay un examen que certifica el síndrome? No, el diagnóstico se debe hacer, hay criterios diagnósticos. Por ejemplo, el paciente debe tener tics motores y también tics vocales, ¿sí? Durante la enfermedad. La enfermedad tiene que durar más de un año. Más ¿sí? de un año con más esos de movimientos. 12 meses. Tiene que comenzar por debajo de los 18 años, ¿sí? Y tienen que también investigarse otras causas de trastorno de movimiento, ¿no? Y también, por ejemplo, algunos fármacos pueden también producir algunos movimientos estereotipados que se pueden confundir con estos problemas. Entonces también tiene que examinarse y evaluarse la posibilidad de otras patologías que puedan sustentar estos síntomas. Un adulto no puede presentar un síndrome de Tourette de buenas a primeras por un trauma ni nada, no es como si fuese una epilepsia, no. Como les comenté, hay otros trastornos por tics, ¿no? Que justamente hay otros trastornos por tics que son los trastornos vocales o tics vocales o motores aislados o los tics motores o vocales persistentes. Pero en estas dos últimas, como les comenté, tiene que solamente haber el motor o el vocal, ¿no? No los dos juntos. Exacto, ¿Sí? qué interesante, doctor, ¿no? Tenemos que volver a conversar sobre ese tema. Definitivamente, temas sumamente interesantes y además que se pueden ayudar a poder tratar mucho mejor al paciente que pudiera tener este diagnóstico, doctor. Una recomendación final, por favor, para todos nuestros televidentes. Siempre cuando una persona experimenta algún tipo de movimiento involuntario, tiene que acudir al neurólogo como primera o al médico psiquiatra o al médico internista para que lo pueda dirigir a la especialidad correcta, porque ya que estas enfermedades, estos pacientes presentan múltiples características clínicas, entonces pueden llegar quizá primero al pediatra o pueden llegar al médico internista y entonces para que vayan dirigiendo el diagnóstico, ¿no? Ya que el diagnóstico no se hace de buenas a primeras, claro. Claro, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nos ha dicho, que es básicamente un año, son 12 meses en los cuales tendría que ser recurrente ese tic para empezar a pensar que podría ser síndrome de Tourette. Muy importante. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Seguramente vamos a tener oportunidad de volver a conversar. Hemos estado con el doctor Carlos Zapata. Él es médico neurólogo del Hospital Santa Rosa, especialista en enfermedad vascular cerebral. Y ahora sí, nosotros hacemos una pausa, pero vamos a regresar con un momento de nutrición porque Sarita Busabá nos va a hablar de los ojos, ¿verdad? Así es, mucho ojito, amigos, porque la vista es un órgano que, claro, automáticamente todos miramos, pero ¿qué pasa cuando eso empieza a fallar? Ahí pensamos en cuáles son esos alimentos que necesito para la visión, así que te los doy desde antes para que los incluyas siempre en tu dieta. Regresamos. Esta variante es mucho más transmisible y puede reducir la efectividad de la vacuna. Esta variante es muy peligrosa porque incrementa la transmisión y además se ha visto que ha desplazado a otras variantes, por ejemplo, en Inglaterra.
sí protegen contra esta nueva variante a pesar de que hay una disminución en la efectividad. Por eso tienes que vacunarte con las 2 dosis de las vacunas disponibles actualmente en el país. Lo más importante es no infectarse. Para eso tenemos que mantener un distanciamiento físico, mantener la burbuja familiar, usar doble mascarilla que cubra la nariz, la boca y la barbilla, así como el lavado de manos por 20 segundos. Otro punto importante es no acudir a lugares con muchas personas y poco ventilados, así como tenemos que vacunarnos. Por eso, no bajemos la guardia. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Y vamos a presentar lo que está esperando usted, un momento de nutrición. ¿Cuáles son esos alimentos que nos pueden ayudar a tener una mejor visión? Pero eso sí, quiero precisar algo. No es que si yo tengo un problema de la vista y empiezo a comer alimentos, quiere decir que me curé de la vista, se me fue el astigmatismo, la miopía. No. Estos son alimentos que permiten justamente tener una visión porque son necesarios en ese proceso. Miren ustedes, cuando ustedes abren los ojitos, nuestra retina capta esta luz. Y en ese momento se empieza a formar una molécula que tiene justamente vitamina A y otra molécula que se llama opsina y juntas hacen la rodopsina. Yo sé que suena como chino, pero es importante saberlo. Cuando esto ocurre, ya estamos hablando de la vitamina A, es decir, alimentos ricos en vitamina A, pero cuando se juntan esas dos moléculas que les decía, empieza a haber una reacción en cadena. Es como, así como una pieza de dominó, se juntan esas moléculas y ese dominó empieza a caer, a caer, a caer, a caer, hasta que llega justamente al centro de nuestro cerebro para poder justamente permitir la visión. Y en esa cadena se necesita otro nutriente que es el ácido graso omega 3. A ver, ¿de dónde vamos a sacar esa vitamina A que tu vista necesita y de dónde vamos a sacar ese omega 3? Pues hoy te lo cuento. Vamos a ver que la vitamina A no solamente se encuentra en alimentos de color anaranjado y amarillo, sino por ejemplo en otros y que especialmente tienen una forma de vitamina A que se llama luteína. Y está, miren ustedes, en la col, la tienen también en esta deliciosa arveja que la tienen aquí, la pueden encontrar también en el brócoli y también en el zapallito italiano. Ahora, estos alimentos se comen cocidos y tal cual los siguen consumiendo y no van a perder esa luteína, van a seguir beneficiándose de esa vitamina A para su visión. No solamente eso, hay otro grupo de vitamina A que se llama zeaxantinas y que está en estos alimentos. Por ejemplo, nuevamente la col, también en este delicioso choclito que lo pueden sancochar y acompañar incluso de su quesito fresco. También en las mandarinas, que es uno de los frutos que me encanta de recomendar porque tiene este envoltorio natural de tal manera que tú lo puedes llevar en tu mochila, lo puedes llevar en tu cartera y puede ser un snack perfecto que no solamente te hidrata y te da vitamina C, sino también esa vitamina A importante para tu visión. Los huevitos, que muchas veces le he dicho no tengan miedo porque justamente en la yema de este huevo está esa zeaxantina que protege especialmente tu vista. Un huevito duro, sancochado, pasadito, es excelente. Puedes hacerlo frito también, pero trata de evitarlo y en todo caso fríelo justamente con un poquito de agua, así como las espinacas que sí las puedes consumir crudas o las puedes consumir también al vapor cocidas. Así que miren que son dos fuentes de vitamina A, pero de diferente tipo, que son especialmente importantes para la vista. Obviamente tenemos también todas estas otras fuentes de vitamina A o alimentos que son de color anaranjado, amarillo, que por supuesto tienen una concentración alta de carotenos, que es otro tipo de vitamina A. Miren que las vitaminas no son solamente una, sino que es una gran familia, ¿no? Entonces ahí, por supuesto, no nos va a faltar nuestro zapallo para hacer nuestro delicioso locro de zapallo.
no nos va a faltar el tomate fresco o incluso en la salsa de tomate que ustedes pueden preparar, por ejemplo, su asado o de pronto su salsa de tomate para hacer alguna pasta. O también el mango, que también tiene este color anaranjado característico en la pulpa. Lo mismo que el camote. El camote es uno de los alimentos que también me encanta recomendar porque tiene un buen aporte de almidones que nos sirven de energía, pero también está cargado de vitaminas, particularmente la vitamina A. Es muy fácil cubrir los requerimientos de vitamina A consumiendo camote. ¿Cuál es la mejor manera? En realidad, primero lo soleas bonito para que esos carbohidratos pues empiezan a ponerse más disponibles, te da este sabor dulcecito que incluso justamente otro tip que les doy así de yapita es que el camote en recetas saludables para hacer postres caseros reemplaza perfectamente la harina. Así que si un día, por ejemplo, te animas a preparar una torta de chocolate si quieres, le sacas toda la harina y simplemente sancochas tu camotito, lo metes ahí en tu procesador o en tu licuadora y le agregas el resto de ingredientes de esa torta y no solamente tienes pues un rico sabor del chocolate, sino que además está recargado en la vitamina A que necesitas para esta visión. No nos va a faltar la clásica zanahoria. De hecho, mucha gente piensa que ¿quieres algo para la vista? Come zanahorias. Sí, por supuesto, es bueno, pero no es el único alimento. Ahora, muchas personas optan por pelarlo y preparar un extracto de zanahoria como un shot, una recarga fuertísima para poder ayudar a la visión, que no está mal. Sin embargo, hay que recordar que todos estos azúcares de la zanahoria estarían muy concentrados. Y si eres un paciente que tiene, por ejemplo, problemas con su glucosa, resistencia a la insulina, diabetes o incluso hipotiroidismo, no es la mejor manera. Ahí mejor es ralladita, cruda, en tu ensalada, si es que tienes estas condiciones. Y si no las tienes, si eres por ejemplo un deportista o un niño que no le gusta comer zanahoria, tal vez el extracto, incluso sumado un poquito de zumo de naranja, podría ser una excelente alternativa. Y por supuesto el pimiento, así de rojito, así de fresquito, tienes una cantidad de vitamina A buenísima y como ya lo hemos mencionado en diferentes oportunidades, también es una excelente fuente de vitamina C. Dicho esto, todas las variedades de vitamina A que son buenas para tu visión, que son alimentos que espero hayas tomado nota para que estén en tu dieta lo más posible. Luego venimos con este omega 3, que ya les expliqué es fundamental para la vista, porque justamente una vez que se forma este producto, la retina capta la luz, agarra la vitamina A, agarra la opsina, forma la rodopsina y luego hay esta reacción en cadena para permitir la visión. En esta cadena se necesita omega 3. Por eso, si estás, digamos, teniendo ciertas dificultades, fíjate si es que hay omega 3 en tu dieta. ¿De dónde lo vas a sacar? Del pescado graso. El pejerrey es uno de los alimentos más accesibles y rendidores también en una familia. Esta parte oscurita, negrita, que muchas veces uno dice yo no me lo quiero comer porque tiene esta parte negrita, es ahí donde está justamente el omega 3. Miren que lo voy a levantar un poquito para que ustedes puedan ver bien. Esta parte justamente oscurita es donde se concentra el omega 3. El problema que tiene el omega 3 es que cuando esto se somete a altas temperaturas, como ocurre en la fritura, se pierde parte de este omega 3. Por eso la mejor manera de consumir el pescado graso es al horno, a la parrilla, a la plancha o en un guiso. La otra vez les comenté que ustedes el pejerrey, si les gusta hacerlo apanado, simplemente le ponen un poquito de huevo, lo apanan y lo colocan en el horno. Al ser una carne delgadita, rápidamente se va a cocinar y no requieren hacer la fritura. Otra alternativa, por ejemplo, es el jurel, que también es un pescado firme que lo pueden utilizar incluso en los guisos. Hacer un estofado de jurel, un seco de jurel les va a quedar súper bien y ahí tienen bastante omega 3 también. Y no nos vamos a olvidar de las algas marinas. En este caso acá tenemos el yuyito y claro, si quieres hacerte un cevichito o un tiradito de pescado, que no te falte estas algas que no solamente tienen omega 3, sino que también tienen una buena cantidad de fibra que ayuda a bajar el colesterol y además tiene una buena capacidad de saciedad y tiene yodo, que es un mineral que tenemos que cuidar en nuestra dieta.
Muchas personas no tienen acceso a pescado fresco o tienen miedo de consumir el pescado fresco, y luego tenemos entonces los pescados que nos vienen en conservas, como por ejemplo en este caso el atún. El pescado en conserva mantiene su omega 3. Es nutritivo, no pierde sus nutrientes, pero sí tiene agregados de sodio, por ejemplo, que algunas personas tendrían que tener ese cuidado. También, si no tienen el pescado fresco, el pescado congelado también es una buena alternativa. Así que, Jenny, no hay excusas para no comer pescado. Sara, solo no me quedó claro, el tema de la soleada del camote, ¿para qué es y cómo es el proceso? Mira, lo que pasa es que los carbohidratos o los almidones que tienen los alimentos se van haciendo más disponibles en la medida que maduran. La luz del sol y el calor ayudan en este proceso de maduración. ¿Solamente con el camote en este También caso? pasa, por ejemplo, con el plátano. En la papa es distinto, pero en el camote sí te permite, digamos, hacerlos más disponibles. Claro. Es como madurar más, digamos, el camote, y genera este sabor más dulce. O sea, una forma de aprovechar mejor el sabor y los nutrientes del camote es ponerlo al sol. Sí, pero básicamente para el sabor, o sea, te ayuda a tener el sabor dulce, porque imagina, aún cuando tú no lo lees, lo sancochas o lo horneas, igual vas a aprovechar todo el almidón. Pero si tú lo quieres así más dulcecito, esa mielcita que se te cae en el horno, aprovecha en solearlo en la medida que puedas, o que en algún momento en nuestra región pues salga un poquito de sol. Solo una última pregunta, por favor. ¿El yuyo se muere si es que yo hago una tortilla y una torreja, o puedo usarlo así Puedes también? utilizarlo en preparaciones cocidas perfectamente. Pero no desaprovecho, ¿no? No lo desaprovechas. Puedes usarlo también. Margarita, quedó bien clara la explicación. Muchas gracias a usted por la preferencia. Recuerde, en YouTube usted puede ver todos los programas de Cuerpo Médico. Nos vemos la próxima. Chao.